Este hombre fingió ser un jeque de Dubái para proponerle matrimonio a la mujer de sus sueños. Nadie lo esperaba, pero todos quedaron conmocionados al descubrir la verdad. Mateo vivía en una villa humilde en las afueras de la gran ciudad de Buenos Aires, un lugar donde el estruendo de los colectivos y el humo de los caños de escape se fusionaban con el eco lejano de un tango quejumbroso escapado de alguna radio vieja. Su casa era modesta, una construcción de chapa y ladrillo a medio revocar, carcomida por la humedad pero que se mantenía en pie, firme y frágil a la vez, en medio de un océano de carencias. A sus 25 años, Mateo ya estaba acostumbrado a vivir con todo tipo de limitaciones. Trabajaba como repartidor para una aplicación, llevando paquetes de un rincón a otro de la capital, una rutina interminable solo para conseguir la plata suficiente para el plato de comida de cada día. Sin embargo, a pesar de su vida austera, había algo que siempre hacía brillar sus ojos cada vez que se perdía en sus pensamientos: Sofía. Esa chica era el sol en sus días grises. Desde la secundaria, Mateo se había enamorado en silencio de ella. Sofía no era una chica cualquiera, era la hija de una de las familias más respetadas de la ciudad. Su padre, un empresario de éxito en el rubro inmobiliario, su madre, una socialité cuyo rostro adornaba con frecuencia las páginas de las revistas de moda. Y Sofía, por su parte, era conocida por ser una de las mejores estudiantes de una universidad de prestigio. Su cara aparecía constantemente en las redes sociales, un testimonio de su vida glamorosa. Cada noche, después de una agotadora jornada de laburo, Mateo se sentaba frente a la pantalla de su celular barato y abría el perfil de Instagram de Sofía. Las fotos de ella sonriendo en restaurantes de lujo en Puerto Madero, vestida elegantemente junto a un auto deportivo de alta gama, o posando con sus amigas durante unas vacaciones en Punta del Este. Para Mateo, eran fragmentos de un sueño que nunca podría alcanzar. ¿Por qué no puedo ser como ellos?, se preguntaba en voz baja. ¿Por qué me tocó nacer en una familia así? Pero detrás de esa queja, ardía una llama de ambición que nunca se apagaba. Quería más que una vida precaria, más que una casa con goteras, más que un trabajo precario que no le aseguraba un futuro. Y, lo más importante, quería ser alguien digno de Sofía. Sin embargo, cuanto más comparaba su realidad con el mundo de Sofía, mayor era la frustración que lo envolvía. Sabía perfectamente que su estatus social nunca sería suficiente para acercarse a la chica de sus sueños. Incluso si lograra conocerla en persona, ¿qué podría ofrecerle? Ropa gastada, una moto destartalada que a menudo lo dejaba tirado y un sueldo mensual que ni siquiera alcanzaba para pagar un café en los bares de Palermo donde ella solía juntarse con sus amigas. No soy nadie, se repetía a sí mismo. Una tarde, mientras estaba sentado a orillas del riachuelo, una idea loca comenzó a tomar forma en su mente. Si no puedo ser la versión perfecta de mí mismo en mi realidad, ¿por qué no crear una versión de mí que sí lo sea? Una versión que la familia de Sofía aceptaría, una versión que haría que ella se enamorara de él sin dudarlo. La idea aún era vaga cuando abrió YouTube en su celular. El primer vídeo que apareció fue un documental sobre la vida de los jóvenes multimillonarios tecnológicos de Europa, magnates que vivían en un lujo inimaginable. En el vídeo, se los veía carismáticos, caminando entre superdeportivos, colecciones de relojes que valían millones y mansiones que una persona común apenas podía concebir. «Yo puedo ser así», susurró Mateo, sus ojos encendidos de determinación. «Si puedo convencerlos de que soy uno de ellos». Ese fue el comienzo del plan demencial que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor. Sabía que estaba eligiendo un camino peligroso, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, sentía que tenía un propósito claro. Se convertiría en un falso magnate español y usaría su nueva identidad para ganarse el amor de Sofía. Con una leve sonrisa llena de esperanza, Mateo cerró la aplicación de YouTube. Esa noche, se durmió con un sueño inmenso, aunque todavía no sabía exactamente cómo lo haría realidad. Esa noche, Mateo no pudo pegar un ojo. Su mente estaba consumida por el plan que empezaba a tomar forma en su cabeza. Sabía que convertirse en un falso millonario español no sería fácil, pero también era consciente de que era la única manera de acercarse a Sofía y a su familia.
Con una determinación férrea, comenzó a diseñar sus pasos, uno por uno. Empezó por buscar inspiración en Internet. Pasó horas leyendo artículos sobre multimillonarios de Madrid y Barcelona, estudiando su estilo de vida, anotando hasta los detalles más pequeños, como las marcas de relojes, los autos que conducían y su manera de hablar. Una vez satisfecho con su investigación, empezó a construir su perfil falso, un joven y exitoso emprendedor de Madrid. Para que su nueva identidad fuera convincente, utilizó una aplicación gratuita de edición de fotos. Con una habilidad mínima, logró editar algunas fotos suyas para que pareciera que estaba posando frente a los rascacielos de Madrid, sentado en un jet privado o incluso de pie junto a un Rolls Royce Phantom imponente. Aunque las ediciones estaban lejos de ser perfectas, confiaba en que serían suficientes para engañar a quienes no prestaran demasiada atención. Luego, creó una nueva cuenta en redes sociales con el nombre de Mateo Álvarez, completando su biografía con una descripción lujosa: joven emprendedor. Madrid y Buenos Aires. Invirtiendo en el futuro. Subió sus fotos editadas una por una, asegurándose de que cada publicación se viera elegante y exclusiva. Para fortalecer su imagen, también escribió pies de foto con frases inspiradoras sobre el éxito y el trabajo duro. Además de las redes sociales, Mateo sabía que su apariencia física también debía respaldar a su nuevo personaje. No podía presentarse ante la familia de Sofía con ropa gastada y su vieja moto. Por lo tanto, decidió hacer una gran inversión, aunque fuera temporal. Contactó a un viejo conocido, Hernán, dueño de una pequeña agencia de alquiler de autos de lujo que a menudo ayudaba a la gente para eventos importantes. Después de una larga negociación, Mateo logró alquilar un Mercedes-Benz clase S negro reluciente por varias semanas. Aunque el costo del alquiler representaba casi un tercio de los ahorros de toda su vida, no tenía otra opción. Para la ropa, visitó un outlet en la avenida Córdoba. Compró 2 trajes de alta calidad, varias camisas blancas impecables y un par de zapatos de cuero caros. Para parecer más auténtico, también compró una imitación de un reloj de marca de lujo en la calle Florida, que aunque solo costó unos pocos miles de pesos, parecía real a simple vista. Cuando se vio en el espejo por primera vez, vestido con el traje negro y el reloj de lujo, su corazón latió con fuerza. Por un instante, casi creyó que él era el magnate español que pretendía ser. El siguiente paso era como entrar en el círculo de la familia de Sofía sin levantar sospechas. Recordó que, meses atrás, Sofía había mencionado que su padre estaba buscando socios extranjeros para un gran proyecto inmobiliario en Puerto Madero. Esa era la oportunidad de oro para Mateo. A través de su nueva cuenta en redes sociales, comenzó a enviar mensajes a la madre de Sofía, una mujer muy activa en Instagram. Se presentó como un joven empresario de Madrid interesado en colaborar con su familia en proyectos de negocios. Con un tono educado pero seguro de sí mismo, dijo que había oído hablar de la excelente reputación de la familia a través de su red de contactos internacionales. Para su sorpresa, la respuesta de la madre de Sofía fue muy positiva. La mujer se sintió inmediatamente atraída por el lujoso perfil de Mateo y lo invitó a un evento de caridad la semana siguiente. Mateo apenas pudo contener su alegría. Finalmente, la puerta al mundo de Sofía comenzaba a abrirse. En la noche del evento benéfico, Mateo llegó con toda su parafernalia. Se bajó de su Mercedes-Benz con un movimiento elegante, vestido con un traje negro de seda que parecía hecho a medida. Al entrar en el salón, todas las miradas se posaron en él. Incluso Sofía, que al principio se había mostrado escéptica cuando escuchó sobre la llegada del magnate español, se sorprendió al ver lo carismático que era Mateo. Durante el evento, Mateo habló con fluidez sobre negocios, inversiones y sus ambiciones globales. Incluso contó historias sobre las propiedades de lujo que poseía en Madrid, aunque en realidad solo las había visto en Google Maps. La familia de Sofía parecía completamente cautivada por su inteligencia y su éxito. Incluso comenzaron a imaginar lo maravilloso que sería si Sofía se casara con alguien como Mateo. Sin embargo, había algo que preocupaba a Mateo. En medio de la conversación, un invitado extranjero, un hombre de mediana edad con un traje gris,
lo observaba con una mirada inquisitiva. El hombre parecía reconocer algo fuera de lugar, pero no dijo nada en ese momento. Mateo intentó ignorar esa sensación de incomodidad, centrándose en su objetivo principal, ganarse el corazón de Sofía. Aunque todo iba según el plan, Mateo no podía disfrutar plenamente de esos momentos. Una sensación de ansiedad lo acosaba constantemente. Sabía que lo que estaba haciendo era solo una ilusión, una gran farsa que podría desmoronarse en cualquier momento. Pero por Sofía, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Todo esto valdrá la pena, murmuró para sí mismo esa noche mientras llevaba a Sofía a su casa. La chica le sonrió dulcemente, como si ya estuviera empezando a sentirse atraída por este hombre rico y misterioso. Sin embargo, en un rincón del salón, el hombre del traje gris todavía lo observaba con una mirada fría, sus labios curvados en una leve sonrisa, como si conociera el gran secreto que Mateo escondía. Las semanas siguientes fueron el periodo más intenso en la vida de Mateo. Logró ganarse rápidamente el corazón de la familia de Sofía. Cada encuentro los acercaba más a una relación seria, y en poco tiempo, el matrimonio se convirtió en el tema principal de conversación entre las familias. Pero detrás de su sonrisa confiada, Mateo era consciente de que todo esto estaba construido sobre una base frágil, una montaña de mentiras. La familia de Sofía no perdió el tiempo. Querían que todo fuera perfecto para su amada hija. La boda se planeó como una fiesta magnífica a la que asistirían las figuras más prominentes de toda la ciudad. Incluso se contrató a un famoso organizador de bodas. Cuando Mateo escuchó por primera vez el presupuesto para el evento, casi se desmaya. ¿Cómo iba a pagar todo eso? Su única opción era seguir endeudándose, pidiendo préstamos a prestamistas de dudosa reputación que le cobraban intereses exorbitantes. La presión era inmensa. Se preguntaba constantemente si el sacrificio valdría la pena, pero cada vez que veía a Sofía, se convencía de que sí. El día de la boda llegó finalmente. Se celebró en una estancia de lujo en las afueras de Buenos Aires, un lugar que parecía sacado de una película. La decoración era espectacular, con miles de flores importadas, una iluminación deslumbrante y mesas adornadas con la mejor vajilla. Se sirvieron platos gourmet preparados por chefs internacionales y hubo todo tipo de entretenimiento exclusivo, como un espectáculo de tango y música en vivo. En medio de toda esa opulencia, Mateo se sentía como un verdadero magnate. Hoy era el día más importante de su vida. Vestía un smoking de diseñador y llevaba un reloj que, aunque falso, parecía increíblemente elegante. Se sentía poderoso, como si estuviera en la cima del mundo. Cuando Sofía apareció, vestida con un impresionante vestido de novia blanco, el corazón de Mateo se detuvo. Ella era la encarnación de la belleza y la gracia. Él era un simple repartidor de una villa, y ella, una princesa. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que veía era un futuro feliz a su lado. Cuando se encontraron en el altar, Mateo se sintió como si estuviera en otro mundo, un mundo en el que él era el héroe de su propio cuento de hadas. La recepción fue un evento deslumbrante. El salón estaba lleno de gente importante, incluidos funcionarios del gobierno, empresarios exitosos e incluso algunas celebridades locales. Los invitados susurraban entre sí sobre lo perfecta que era la pareja, un joven y rico empresario de Madrid y la hija de una familia respetada. Sin embargo, en medio del bullicio, Mateo no podía disfrutar plenamente. Su mirada se cruzaba una y otra vez con la del hombre del traje gris, el señor Rossi. Ese hombre no se había ido, estaba allí, observándolo, como un depredador acechando a su presa. Sabía que no se iría sin más. En medio de la noche, cuando el ambiente comenzaba a relajarse, Mateo finalmente tuvo la oportunidad de hablar más tiempo con Sofía. La chica parecía increíblemente feliz, convencida de que tendrían un futuro brillante juntos. Mateo, dijo en voz baja, nunca imaginé que encontraría a alguien como vos. Me haces sentir como una verdadera princesa. Mateo sonrió, pero la sonrisa se sintió vacía en sus labios. Solo quiero darte lo mejor, mi amor. Te mereces todo en este mundo.
En ese momento, el señor Rossi se acercó a ellos. ¿Puedo robarle un minuto, señor Álvarez? Preguntó, su voz suave pero con un tono que helaba la sangre. Mateo intentó disimular su nerviosismo. Por supuesto. ¿Qué necesita? La mirada del señor Rossi era penetrante, llena de curiosidad. Encantado de conocerlo, señor Álvarez, dijo con un tono formal, pero había un matiz de ironía en su voz. Me han dicho que tiene muchas propiedades en Madrid. Tengo curiosidad, ¿en qué zona exactamente? Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Intentó responder con calma. Oh, tengo varios apartamentos en el barrio de Salamanca, quizás no esté muy familiarizado con la ubicación específica. El señor Rossi sonrió levemente. Claro, entiendo. Estuve en Madrid hace poco y no he oído hablar de su empresa. Curioso, ¿no? Quizás la próxima vez que vaya, podríamos hacer negocios. El corazón de Mateo latía con fuerza. Esto no era una simple conversación. Había algo más detrás, y no tardaría en descubrir qué era. La boda, que debería haber sido la culminación de la felicidad para Mateo y Sofía, se convirtió en una pesadilla de la que no podían despertar. En un instante, todo se derrumbó. Justo después de su tensa conversación con Mateo, el señor Rossi se dirigió directamente al padre de Sofía. Lo llevó a una sala VIP del hotel con una expresión seria en el rostro. Mateo, que todavía estaba en el vestíbulo con algunos parientes, vio la reunión desde lejos. Su mal presentimiento se intensificó. Poco después, el padre de Sofía llamó a Mateo para que entrara en la habitación. Su voz era fría, sin rodeos. Mateo, hay algo que el señor Rossi quiere discutir. Mateo intentó mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Mientras se sentaba, el señor Rossi sacó una tablet y mostró varios documentos y fotos a la familia de Sofía. Todos los ojos se clavaron en la pantalla, y Mateo sintió que su mundo se desmoronaba en un instante. En la pantalla aparecían fotos suyas, de cuando aún trabajaba como repartidor, con el uniforme de la empresa y su vieja moto. También había pruebas de que la cuenta de Mateo Álvarez era falsa, incluidas capturas de pantalla que demostraban que su foto frente a los rascacielos de Madrid eran solo imágenes descargadas de internet y mal editadas. El señor Rossi explicó que había sospechado desde el principio y había decidido investigar más a fondo. Yo sé quién es usted, dijo el señor Rossi, su voz fría como el hielo. Usted no es un empresario de Madrid. Es solo un joven cualquiera de las afueras de esta ciudad. Todo lo que nos ha mostrado, todo, es una mentira. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. El padre de Sofía parecía furioso, mientras que su madre se cubría el rostro con las manos, incrédula de que hubieran sido engañados de esa manera. ¿Cómo te atreviste a engañar a mi familia?, gritó el padre, su voz resonando con rabia y humillación. Todo esto fue una mentira. Mateo se quedó sin palabras. Sabía que cualquier excusa o justificación solo empeoraría la situación. Solo pudo bajar la cabeza, sintiendo una vergüenza y una desesperación abrumadoras. Después de ese incidente, todo cambió drásticamente. La familia de Sofía decidió anular el matrimonio oficialmente. Aunque la ceremonia se había llevado a cabo, consideraban que el matrimonio no era válido porque se basaba en una gran mentira. Sofía abandonó a Mateo sin dudarlo, con el corazón destrozado por la traición que sentía. Pero ese no fue el final del sufrimiento de Mateo. Las facturas de la boda comenzaron a llegar una tras otra, el hotel de 5 estrellas, el catering de lujo, la decoración magnífica y todo lo demás tenía que ser pagado. Mateo intentó negociar, pero nadie quiso escucharlo. Los prestamistas que le habían dado el dinero comenzaron a perseguirlo, exigiéndole el pago con amenazas de violencia si no saldaba sus deudas de inmediato. Los medios locales también se enteraron del escándalo del falso millonario. En cuestión de días, el nombre de Mateo se convirtió en sinónimo de fraude y engaño. Su trabajo como repartidor fue cancelado debido a su mala reputación,
y la modesta casa en la que vivía fue embargada para pagar parte de sus deudas. Tuvo que dormir en la calle, luchando contra la culpa y la desesperación. En la soledad de la noche, Mateo se sentaba en el borde de una vereda, mirando las luces tenues de la ciudad. Pensaba en todos sus errores, en la ambición ciega que lo llevó a olvidar los valores de la honestidad y la dignidad, todo sacrificado por un amor ciego por Sofía. «Qué boludo fui», murmuró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pensé que podía comprar el amor con mentiras, pero resulta que solo destruí mi propia vida». Sin embargo, detrás de esa desesperación, una pequeña llama comenzó a encenderse dentro de él. Se dio cuenta de que no podía seguir hundiéndose en el arrepentimiento. Si quería arreglar su vida, tenía que levantarse de ese pozo. Quizás no podría reparar su relación con Sofía, pero podía reconstruir su vida de la manera correcta. Varias semanas después del incidente, Mateo comenzó a trabajar duro para pagar sus deudas. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar, desde lavaplatos hasta obrero de la construcción. Aunque su salario era mínimo, ahorraba cada peso que podía. Empezó a aprender sobre negocios e inversiones a través de vídeos de YouTube y artículos en línea. Estaba decidido a no volver a depender de mentiras o atajos. Un día, mientras trabajaba en una obra, un capataz mayor que había visto de todo en la vida se le acercó. «Para construir algo que dure, pibe, los cimientos tienen que ser fuertes. No se puede construir una casa sobre arena». Mateo asimiló esas palabras. Sabía que tenía que reconstruir su vida desde cero, y esta vez, los cimientos serían la honestidad y el trabajo duro. Estaba decidido a forjar un nuevo camino hacia la felicidad y el éxito, no con engaños, sino con esfuerzo e integridad. Mateo comenzó con un capital muy pequeño. Con los ahorros que le quedaban de sus trabajos esporádicos, compró un carrito de comida y empezó un negocio vendiendo choripanes y sándwiches de milanesa en la calle. Al principio, era solo eso, pero como siempre era amable con los clientes y mantenía su puesto impecable, su negocio comenzó a crecer lentamente. Mucha gente se sintió atraída por su historia de superación y comenzó a apoyar su pequeño emprendimiento. No satisfecho con solo vender lo de siempre, Mateo empezó a experimentar con nuevos menús. Aprendió a cocinar viendo tutoriales en línea y probó recetas únicas que no se encontraban fácilmente en otros lugares. Uno de sus platos estrella fue el choripán especial estilo arábigo, un nombre irónico que atrajo la atención de los clientes. Aunque el nombre le recordaba su pasado, esta vez no mentía, la receta era genuinamente suya y el plato se convirtió en el favorito de muchos. Su negocio se hizo cada vez más conocido, especialmente entre los jóvenes que se juntaban en la zona. Empezaron a publicar reseñas positivas sobre la comida de Mateo en las redes sociales. Con el tiempo, logró ahorrar lo suficiente para alquilar un pequeño local en el centro de la ciudad, pasando de un carrito ambulante a un local semipermanente. Además de trabajar duro en su local, Mateo continuó aprendiendo sobre negocios e inversiones. Cada noche, pasaba horas leyendo artículos, viendo vídeos educativos e incluso tomando cursos en línea gratuitos sobre gestión financiera. Se dio cuenta de que, si quería tener éxito a largo plazo, necesitaba saber más sobre cómo administrar el dinero y hacer crecer un negocio. Uno de los momentos más significativos para Mateo fue cuando conoció a un mentor de negocios local llamado Don Carlos, no el viejo conocido que le alquilaba autos de lujo, sino un empresario mayor conocido por su amabilidad. Don Carlos a menudo le daba consejos prácticos a Mateo, como la importancia de la disciplina financiera, estrategias de marketing efectivas y cómo construir buenas relaciones con los clientes. «Nunca tengas miedo de fracasar, pibe», le dijo Don Carlos un día. «El fracaso es tu mejor maestro. Lo importante es que aprendas de tus errores y sigas adelante». Con la guía de Don Carlos, Mateo comenzó a expandir su negocio. Abrió una segunda sucursal en otro barrio y luego empezó a explorar otras oportunidades, como el catering para pequeños eventos y la entrega de comida a domicilio. Incluso comenzó a invertir en el mercado de valores, aunque con pequeños pasos. Pasaron varios años, y Mateo se había transformado por completo.
Su pequeño local se había convertido en un restaurante sencillo pero popular, con varias sucursales repartidas por la ciudad. También empezó a ser conocido como uno de los jóvenes emprendedores más inspiradores, un joven que se había levantado de un gran fracaso y había logrado reconstruir su vida de la manera correcta. Sin embargo, había algo que no había desaparecido del todo de su mente: Sofía. Aunque sabía que su relación no podría recuperarse, a menudo se preguntaba qué había sido de ella. Un día, el destino los volvió a unir. Sofía entró en su restaurante principal. Se veía diferente, más madura, más tranquila, pero también un poco cansada. Se miraron por un momento, y Mateo vio sorpresa en sus ojos, pero también curiosidad. «Escuché hablar de vos», dijo ella. «¿Que ahora tenés tu propio negocio?» «Sí», respondió Mateo con calma. «Intento reconstruir mi vida desde cero. No fue fácil, pero aprendí mucho de todo lo que pasó». Sofía se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. «Yo quiero pedirte perdón por lo que pasó. Sé que te juzgué demasiado rápido. Estaba muy enojada en ese momento, pero ahora me doy cuenta de que los dos cometimos errores». Mateo se sorprendió al escuchar esa disculpa. Nunca esperó que Sofía se acercara a él con esa actitud. «Yo soy el que tiene que pedir perdón, Sofía. Te engañé a vos y a tu familia. Todo fue mi culpa». Hablaron largo y tendido sobre lo que había sucedido en sus vidas durante los últimos años. Sofía admitió que su breve matrimonio con un hombre rico no le había traído la felicidad. El hombre era cruel y no la respetaba, por lo que finalmente decidió divorciarse. «Me di cuenta de algo», dijo Sofía en voz baja. «La plata y el estatus no pueden comprar el amor ni la felicidad. Y cuando me di cuenta de eso, pensé en vos». El corazón de Mateo se sintió conmovido por sus palabras, pero también era cauteloso. Ya no era el joven ingenuo que había sido. Sabía que para que una relación funcionara, tenía que basarse en la confianza y la honestidad. Quería estar seguro de que Sofía realmente lo amaba por quien era ahora, no por su éxito o su pasado. «Necesitamos tiempo, Sofía», dijo Mateo con un tono firme pero suave. «He pasado por mucho para llegar hasta aquí, y no quiero tomar otra decisión equivocada». Sofía asintió, pareciendo entender su posición. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que de verdad me arrepiento de todo». Mateo sonrió levemente. «Gracias. Yo también aprendí mucho de todo esto». Meses después, Mateo y Sofía comenzaron a verse con más frecuencia. Hablaban de todo, desde el pasado hasta sus sueños para el futuro. Lentamente, construyeron una nueva relación, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Mateo finalmente pudo perdonar a Sofía, y decidieron empezar de nuevo. Esta vez, no había mentiras ni farsas. Solo dos personas que querían amarse por quienes eran realmente. Mateo se dio cuenta de que la felicidad no era un destino, sino un viaje, y que solo el trabajo duro y la determinación lo llevarían allí. Varios años después del inicio de su largo viaje, Mateo se había convertido en una persona completamente diferente. Ya no era el joven pobre, desesperado y obsesionado con la riqueza superficial. Ahora era un empresario exitoso y respetado, alguien que había demostrado que el trabajo duro y la honestidad son las claves para alcanzar el verdadero éxito. El pequeño local que una vez fue solo un carrito en la vereda ahora se había convertido en un gran restaurante llamado Choripán Especial Estilo Arábigo. Mantuvo el nombre como un recordatorio de su pasado, no para avergonzarse, sino para enseñar la importante lección de cómo se levantó de sus errores. Su restaurante se convirtió en uno de los lugares favoritos de la ciudad, conocido por su sabor único, su ambiente acogedor y la historia inspiradora de su fundador. Además del restaurante, Mateo también se había adentrado en el mundo de las inversiones y otros negocios. Con la guía de Don Carlos y el conocimiento que había adquirido en cursos en línea, logró administrar sus finanzas sabiamente. Incluso comenzó a dar talleres gratuitos a jóvenes que querían aprender sobre emprendimiento, compartiendo las experiencias agridulces que había vivido.
Una noche, mientras estaba sentado en el escritorio de su nueva casa, sencilla pero cómoda, Mateo reflexionó sobre todo lo que había pasado. Se dio cuenta de que su historia podría inspirar a otros, especialmente a aquellos que luchaban contra circunstancias difíciles o estaban atrapados en ambiciones equivocadas. Con una nueva determinación, comenzó a escribir un libro titulado De las cenizas al éxito. En el libro, relató su viaje desde un joven pobre que se atrevió a cometer un gran engaño hasta convertirse finalmente en un empresario respetado. No ocultó sus errores, al contrario, destacó la importancia del fracaso como el mejor maestro de la vida. El libro fue publicado y recibió una increíble acogida del público. Muchos lectores se sintieron conmovidos por la historia de Mateo, especialmente por el mensaje moral de que el éxito no se puede comprar con mentiras o atajos. El libro se convirtió en un bestseller nacional, y Mateo fue invitado con frecuencia a seminarios y programas de entrevistas para compartir su experiencia. La relación entre Mateo y Sofía también se fortaleció con el tiempo. Después de varios meses de entenderse mutuamente y construir una nueva base en la honestidad, finalmente decidieron llevar su relación al siguiente nivel. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no había presión familiar ni obsesión por el estatus social. Su amor creció a partir del respeto y la comprensión mutua. Un día, bajo un hermoso atardecer, Mateo llevó a Sofía a sentarse a orillas del riachuelo, el mismo lugar que una vez fue su refugio para la reflexión. Con voz suave, le dijo: «Sofía, nunca imaginé que nos encontraríamos de nuevo así. Hemos pasado por muchas cosas, buenas y malas. ¿Estás segura de que quieres continuar esta vida conmigo?» Sofía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. «Estoy segura. Sos el hombre que amo, valiente y lleno de integridad. Quiero estar con la persona que sos ahora». Poco después, se casaron. La boda fue íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Aunque fue sencilla, el momento se sintió increíblemente especial porque estaba lleno de amor y honestidad verdaderos. Años más tarde, Mateo y Sofía vivían felices con su pequeña familia. Vivían en una casa cómoda, lejos del bullicio de la opulencia que una vez persiguieron. Les enseñaron a sus hijos los valores de la honestidad, el trabajo duro y la humildad. La historia de Mateo se convirtió en una leyenda en su comunidad, un recordatorio de que cualquiera puede caer, pero también puede levantarse y construir una vida mejor. Lo más importante es nunca rendirse y recordar siempre que la verdadera riqueza no se encuentra en la fortuna o el estatus, sino en el amor, la honestidad y la sinceridad. La historia de Mateo es un recordatorio de que las mentiras pueden llevar a alguien a la cima por un momento, pero solo la honestidad y el trabajo duro llevarán a una persona al lugar que realmente merece. El éxito no se mide por la riqueza que se posee,